Capítulo 35. Prosigue en la misma materia de la fundación de esta casa de nuestro glorioso Padre San José. Dice los términos por los que ordenó el Señor viniese a guardarse en ella la santa pobreza y la causa por qué se vino ella, de con aquella señora con quien estaba y de algunas otras cosas que le sucedieron. Pues estando con esta señora que he dicho, con quien estuve más de medio año, ordenó el Señor que tuviese noticia de mí una beata de nuestra orden, de a más de 70 leguas de este lugar, y acertó a venir por acá, y rodeó algunas leguas por llegar a verme. El Señor la había movido el mismo año y mes que a mí, para hacer otro monasterio de esta orden, y como le puso este deseo, vendió todo lo que tenía, y a pie y descalza, fuese a Roma a traer despacho para ello. Es mujer de mucha penitencia y oración, y le hacía el Señor muchas mercedes, y se le había aparecido Nuestra Señora, y le había mandado que hiciese la fundación. Me aventajaba tanto en servir al Señor que yo tenía vergüenza de estar delante de ella. Me mostró los despachos que traía de Roma, y en 15 días que estuvo conmigo, dimos orden de cómo habíamos de hacer esos monasterios. Y hasta que yo le hablé, no había venido a mí noticia que nuestra regla, antes que se relajase, mandaba que no se tuviese propiedad alguna, ni yo estaba en fundar la casa sin renta, porque mi intención era que no tuviésemos cuidado de lo que habíamos menester, y no miraba a los muchos cuidados que trae consigo tener propiedades. Esta bendita mujer, como la instruía el Señor, tenía bien entendido, con no saber leer, lo que yo, con haber andado leyendo las constituciones, ignoraba. Y cuando me lo dijo me pareció que aunque temía que no me lo habrían de consentir, sino que me dirían que hacía desatinos y que no hiciese cosa que padeciesen otras por mí, porque de haber sido yo sola, ni poco ni mucho me detendría, porque me era más bien un regalo pensar en guardar los consejos de Cristo nuestro Señor, porque el Señor ya me había dado para entonces grandes deseos de pobreza. Así que para mí no dudaba que era lo mejor, porque eran muchos los días en que pensaba que fuera posible a mi estado andar pidiendo por amor de Dios y no tener casa ni otra cosa. Pero tenía miedo de que si a las demás no daba el Señor estos deseos, vivirían descontentas y que eso mismo fuese causa de alguna distracción, porque veía algunos monasterios pobres y no muy recogidos, y no veía que el no ser recogidos era precisamente la causa de ser pobres, y no que la pobreza fuera la causa de la distracción, porque ésta no hace más ricas ni falta Dios jamás a quien le sirve. En fin, tenía flaca la fe, lo que no sucedía con esta sierva de Dios. Como yo tomaba en todo esto tantos pareceres, a casi nadie hallaba de este parecer mío, ni el confesor, ni los letrados con que trataba. Me traían tantas razones que no sabía qué hacer porque, como yo ya sabía que estaba en la regla y que era mayor perfección, no podía persuadirme de tener renta. Y cuando algunas veces me tenían convencida, en cuanto tornaba yo a la oración y miraba a Cristo en la cruz tan pobre y desnudo, no podía aceptar ser rica. Le suplicaba con lágrimas que lo ordenase él, de manera que yo me llegase a ver tan pobre como él. Hallaba tantos inconvenientes para tener renta y veía que era tal la causa de inquietud y aun distracción que no hacía más que disputar con los letrados. Se lo escribía al religioso dominico que nos ayudaba. Me envió escritos 2 pliegos de contradicción y teología para que no lo hiciese. Me decía que lo había estudiado mucho. Yo le respondí que para no seguir mi llamamiento y el voto que tenía hecho de pobreza y los consejos de Cristo con toda perfección, que no quería aprovecharme de teologías, ni que con sus letras en este caso me estaba haciendo merced alguna. Si hallaba alguna persona que me ayudase, me alegraba mucho. Aquella señora con quien estaba me ayudaba mucho también. Algunos al principio me decían que les parecía bien, pero después, cuanto más lo miraban, hallaban tantos inconvenientes que tornaban a poner muchas razones para que no lo hiciese. Yo les decía que si ellos tan pronto mudaban de parecer,
que yo quería llegar cuanto antes. En este tiempo, por ruegos míos y porque esta señora no había visto al santo fray Pedro de Alcántara, fue el Señor servido que viniese fray Pedro a su casa. Y como quien era tan buen amador de la pobreza y tantos años la había practicado, sabía bien la riqueza que en ella se encontraba y así me ayudó mucho y me mandó que de ninguna manera dejase de llevarlo muy adelante. Y yo, con este parecer y favor de quien mejor lo podía dar por tenerlo experimentado con larga experiencia, determiné no andar buscando otros consejos. Estando un día encomendándolo todo a Dios, me dijo el Señor que de ninguna manera dejase de hacer pobre el monasterio, ya que esta era la voluntad de su padre y también la suya, que él me ayudaría. Fue con tan grandes efectos esta visión y con tal arrobamiento que de ninguna manera pude tener duda de que era Dios. Otra vez me dijo que en la renta estaba la confusión y otras cosas en loor de la pobreza, y asegurándome que a quien le servía no le faltaba lo necesario para vivir. Y esta falta, como digo, nunca yo la temía por mí. También dio la vuelta el Señor al corazón del Padre presentado. Digo del religioso dominico de quien he dicho que me escribió que no lo hiciese sin renta. Yo estaba ya muy contenta con haber entendido esto y con tener tales pareceres, que no me parecía sino que poseía toda la riqueza del mundo en determinándome a vivir por amor de Dios. En este tiempo, mi provincial me levantó el mandamiento y obediencia que me había puesto para estar en casa de mi amiga, y que si me quisiese ir, que podía hacerlo, y que si quería quedarme por cierto tiempo, que también podía quedarme. Pero en este tiempo iba a haber elección en mi monasterio, y me dijeron que muchas querían darme aquel cuidado de prelada, que para mí solo pensarlo era motivo de gran tormento, y que yo a cualquier martirio estaba dispuesta a pasar por Dios con facilidad, pero a éste de ninguna manera me podía persuadir. Porque dejado el trabajo grande de que eran muchas las monjas y por otras causas de las que jamás fui amiga, no de ningún oficio, sino que siempre los había rehusado, me llegó a parecer gran peligro para mi conciencia, y así alabé a Dios porque no me encontraba allá. Escribí a mis amigas para que no me diesen el voto. Estando pues muy contenta porque no me encontraba en aquel ruido, me dijo el Señor que de ninguna manera dejara de ir, que si deseaba cruz, que no era mala la que allí se me preparaba, y que no la desechara y que fuera con mucho ánimo porque Él me ayudaría, que me fuese luego. Yo me fatigué mucho y no hacía sino llorar, porque pensé que la cruz era ser prelada. Y como digo, no podía convencerme de que era bueno para mi alma. Yo no encontraba razones para ello. Se lo conté a mi confesor. Me mandó que procurase ir cuanto antes porque era evidente que se trataba de una mayor perfección, y ya que hacía mucho calor, que estuviese allá solo unos días para que el camino no me hiciese mal. Pero el Señor tenía preparada otra cosa y hubo que hacerla, porque era tan grande el desasosiego que traía en mí y no poder tener oración y parecerme que estaba faltando a lo que el Señor me había mandado y que estaba allí, en casa de mi amiga, con placer y regalo, y que no quería irme al trabajo, que todo era hablar con Dios, que por qué pudiendo estar donde había más perfección había de dejarlo, y que si me muriese, muriese. Y con esto, un apretamiento de alma, un quitarme el Señor todo gusto en la oración. En fin, que yo estaba tan mal que se me convirtió todo en un gran tormento. Supliqué a aquella señora que me dejase volver a mi monasterio porque ya mi confesor, como me vio así, me dijo que me fuese, que también a él le decía Dios lo mismo que a mí. Ella sentía tanto que la dejase, que me era otro tormento, que le había costado mucho conseguirlo del provincial con muchas maneras de importunaciones. Tuve por grandísima cosa querer venir en ello, según lo que sentía, sino que como era muy temerosa de Dios y como le dije que se le podía hacer gran servicio y otras hartas cosas, y le di esperanza de que era posible tornarla a ver, y así con harta pena lo tuvo por bien. Yo ya no tenía pena de venirme al monasterio porque, entendiendo yo que era más perfección una cosa y servicio de Dios,
Con el contento que me da de contentarle, pasé la pena de dejar a aquella señora que tanto veía que lo sentía y a otras personas a quienes también debía mucho, en especial a mi confesor, que era de la Compañía de Jesús y me hallaba muy bien con él. Pero mientras más veía que perdía de consuelo por el Señor, más contento me daba perderle. No podía entender cómo era esto porque veía claras estas dos cosas contrarias, holgarme y consolarme y alegrarme de lo que me pesaba en el alma. Porque yo estaba consolada y sosegada y tenía lugar para tener muchas horas de oración. Veía que venía a meterme en un fuego que ya el Señor me había anunciado que venía a pasar gran cruz, aunque nunca pensé que lo fuera tanto como después vi. Y con todo, venía yo alegre y estaba deshecha de que no me ponía luego en la batalla, pues el Señor quería la tuviese y así enviaba a su majestad el esfuerzo y le ponía en mi flaqueza. Digo que no podía yo entender cómo podía ser esto, y pensé en esta comparación. Si poseyendo yo una joya o una cosa que me da mucho contento, se me ofrece saber que la quiere una persona a la que yo quiero más que a mí misma y deseo contentarla más que a mí mismo descanso, me da gran contento quedarme sin el contento que me daba lo que poseía por contentar a aquella persona. Y como este contento de contentarla excede a mí mismo contento, se me quita la pena de la falta que me hace la joya o lo que amo y de perder el contento que daba. De manera que aunque quería tener pena de ver que dejaba a personas que tanto sentían apartarse de mí y con ser yo por condición tan agradecida que bastaría en otro tiempo para fatigarme mucho, y sin embargo ahora, aunque quisiera tener pena, no podía. Importó tanto el no tardarme ni un solo día más para lo que tocaba al negocio de esta bendita casa, que yo no sé cómo se habría podido concluir si entonces me hubiera detenido. ¡Oh, grandeza de Dios! Muchas veces me espanta cuando lo considero y veo cuán particularmente quería su majestad ayudarme para que se efectuase este rinconcito de Dios, que es lo que yo creo que es, y morada en que su majestad se deleita, como me dijo él mismo una vez estando en oración. Me dijo que esta casa era un paraíso para su deleite. Y es que parece que su majestad ha elegido a las almas que ha traído aquí y en compañía de las cuales yo vivo con harta confusión, porque yo no habría sabido desear tales almas para este propósito de tanta estrechura y pobreza y oración. Y lo llevan con una alegría y contento que cada una de ellas se halla indigna de haber merecido venir a tal lugar. En especial, hay algunas a las que el Señor llamó desde la mucha vanidad y gala del mundo, a donde podrían estar contentas conforme a sus leyes, y les ha dado el Señor tan doblados los contentos aquí, que conocen claramente que el Señor les ha dado 100 por el uno que dejaron, y no se hartan de dar gracias a su majestad. A otras ha cambiado de bien en mejor. A las de poca edad da fortaleza y conocimiento para que no puedan desear otra cosa y que entiendan que esto es vivir en mayor descanso aún para lo de acá, que es estar apartadas de todas las cosas de la vida. A las que son de más edad y con poca salud da fuerzas y se las ha dado para poder llevar la misma aspereza y penitencia que todas. Oh, Señor mío, cómo parece que sois poderoso. No es menester buscar razones para lo que vos queréis, porque sobre toda razón natural hacéis las cosas tan posibles, que dais a entender bien que no es menester más que amaros de veras y dejarlo de veras todo por vos para que vos, Señor mío, lo hagáis todo fácil. Bien viene aquí decir que vos fingís que trabajo en vuestra ley, porque yo no lo veo, Señor, ni sé cómo puede ser estrecho el camino que lleva a vos. Camino real veo yo que no senda, camino por el que quien de verdad se pone en él va más seguro. Están muy lejos los puertos y las rocas para caer porque están lejos de las ocasiones. Senda llamo yo y ruin senda y angosto camino, el que de una parte está un valle muy hondo a donde caer y de la otra un despeñadero. No se han descuidado cuando se despeñan y se hacen pedazos. El que os ama de verdad, bien mío, seguro que va por ancho y real camino. Lejos está el despeñadero, y no ha tropezado ni tanto así cuando le dais vos, Señor, la mano.
No basta una caída ni muchas caídas si os tiene amor y no ama a las cosas del mundo para perderse. Va por el valle de la humildad. No puedo entender qué es lo que temen de ponerse ni el camino de la perfección. El Señor, por quien es, nos dé a entender cuán mala es la seguridad en tan manifiestos peligros como hay en andar con el hilo de la gente, y cómo está la verdadera seguridad en procurar ir muy adelante en el camino de Dios, los ojos en Él, y no hayan miedo que se ponga este sol de justicia, ni nos deje caminar de noche para que nos perdamos si antes no lo dejamos a Él. No temen andar entre leones, que cada uno parece que se quiere llevar un pedazo, que son las honras y deleites y contentos semejantes que llama el mundo, y acá parece hace el demonio tener miedo de musarañas. 1000 veces me espanto y 10.000 más querría hartarme de llorar y dar voces a todos para decir la gran ceguedad y maldad mía, porque si aprovechase algo para que ellos abriesen los ojos, ábraselos el que puede por su bondad, y no permitía se me tornen a cegar a mí. Amén. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.